De escuchar a alguien que es un ejemplo a seguir. Si llegan a tener una pregunta para ella, les pido por favor la redacten en el chat, ya que al finalizar su participación tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Nuestra invitada de honor, a quien me llena de orgullo presentar, porque sí he sido testigo de sus acciones a lo largo de muchos años y además me puedo considerar su amiga, como ya lo saben, es Patricia Guerra, una atleta mexicana que practica uno de los deportes más extremos y exigentes, el nado y cruce en aguas abiertas. Es nadadora de mares y atleta profesional reconocida por sus más de 15 cruces en aguas abiertas de México y el extranjero. Su liderazgo deportivo lo ha enfocado a la promoción de distintas campañas sociales en favor de la salud, de la prevención de cáncer de mama y cervicuterino, de los niños con trasplantes de médula y en pobreza alimentaria extrema, entre muchísimas causas más. Pati Guerra nos demuestra que los límites únicamente existen en nuestra mente y que no hay fronteras que no podemos cruzar. Entre sus principales logros está el cruzar el Canal de la Mancha, que separa Francia del Reino Unido, el Estrecho de Magallanes en el sur de Chile, el Mar de Cortés en la costa oeste de México y de Cozumel a la Riviera Maya nadando 21 kilómetros en mar abierto y convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo. Es una mujer que siempre ha puesto el nombre de México muy en alto y que ha dado la mano a muchísimas personas sin pensarlo dos veces. Por esto y muchísimas cosas más me llena de orgullo presentar esta tarde a este gran ser humano que estoy segura que ustedes disfrutarán de su presencia tanto como yo. Los dejo con un video de introducción de mi querida Pati Guerra. Corre video. Patricia Guerra, una nadadora de primerísimo nivel que va a aventarse el tirito a finales de julio de cruzar el Canal de la Mancha. Patricia Guerra habló de su hazaña al convertirse en la tercera mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. Pati Guerra, la tercera mexicana que cruza el Canal de la Mancha, una hazaña de verdad de reconocerse. Una atleta fabulosa para el deporte mexicano, a quien agradecemos mucho su visita. Pati Guerra acaba de cruzar el Canal de la Mancha. Patricia Guerra, hoy nadadora de aguas abiertas. A la edad de 15 años, tuvo un sueño que hoy es realidad. La conquista del mítico Canal de la Mancha. Distancia, 45 kilómetros de nado abierto. Temperatura, 15 grados centígrados. Tiempo, 13 horas de entrega total. Surge de hace mucho tiempo, ¿no? Es algo que traía ahí pendiente y que dije, pues algún día lo voy a hacer. La última hora y media fue que tuvimos que aumentar el paso porque teníamos una corriente en contra y estábamos perdiendo tierra. Entonces eso lo que hace es alejarte de Francia, de Cap Griné, y te lleva más o menos a lo que es Bélgica. Hace más de 20 años, Patricia Guerra da inicio a su carrera deportiva participando en triatlones, duatlones, carreras atléticas y competencias de alto rendimiento. Posteriormente, supera marcas que nadie había alcanzado y su mente y su cuerpo están listos para la gran hazaña, el Canal de la Mancha. Hoy, su sueño es realidad, pero ahora cada día, cada mañana, mira hacia adelante y contempla un punto en el horizonte, un nuevo sueño por alcanzar.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por regalarme un ratito de su tiempo y entender qué pasa por la cabeza de un ser humano que un día decide poner el nombre de un país muy en alto. ¿Qué pasa por la cabeza de ese ser humano cuando está 13, 20 horas en un océano tratando de entender y tratando de llegar del otro lado y tratando de encontrar todas las enseñanzas que nos da ese gran océano que es un maestro que yo he encontrado en mi vida y que al final del día he encontrado la forma de beneficiar diferentes causas sociales? Estoy convencida que el trabajo en equipo es la fuente inagotable de energía, es la única forma en la que hoy podemos trascender como instituciones, como empresas, como asociaciones, como país. La única forma en la que podemos sumar, la única forma en que podemos demostrar quiénes somos realmente como país, qué estamos dispuestos a hacer y al final del día poner el nombre de este país muy en alto. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a cruzar un canal de la Mancha, tratar de cruzar un estrecho Magallanes, romper un récord mundial? La conciencia que hoy nos hace estar aquí, la conciencia que es esa voz interior que tenemos todos, que es esa brújula interna que nos da los motivos y las razones por los cuales todos los días vale la pena perseguir un sueño. Llegar el momento de aterrizar ese sueño que ha vivido en nuestra cabeza durante mucho tiempo y que ha llegado el momento de hacerlo. Esa conciencia no vive afuera, esa conciencia vive dentro de nosotros y ahí está. Y tenemos que buscar de qué manera queremos trascender, de qué manera queremos pasar a la historia de un país o de qué manera queremos demostrarle a las personas que están alrededor de nosotros cómo hemos decidido trascender y pasar a la historia de un país. ¿Por qué, si toda la vida iba a ser recordada como la tercera mujer que cruzó el Canal de la Mancha, por qué intentar algo más? El 80% de los factores en aguas abiertas son totalmente externos, no dependen de ti, dependen del clima, de las corrientes, de las mareas, de la fauna marina. Y yo había ya logrado pasar a la historia de un país. ¿Por qué, si toda la vida iba a ser recordada como la tercera mujer que cruzó el Canal de la Mancha, por qué intentas algo más? ¿Por qué pones tu nombre en tela de juicio, intentando otro cruce, donde el 80% de los factores no dependen de ti? Porque al final del día los sueños son proyectos de vida. Y cuando tú logras hacer de tu sueño un proyecto de vida es cuando empiezas a encontrar el sentido que quieres hacer. Desde 1835, 9,000 intentos de cruce, 600 cruces logrados, únicamente 120 en el primer intento. Y la pregunta venía otra vez hacia Patricia Guerra. ¿Qué quería Patricia Guerra? Sabía que tenía una sola oportunidad en demostrar de qué sí era capaz. Era un tema complicado. La anterior mexicana mía había fallecido a las 4 horas de travesía cruzando el Canal de la Mancha y era un tema complejo. En ese momento tenía yo, mi hijo Daniel tenía 2 años, era un tema complejo para mí, para mi familia. Y recuerdo que en una comida familiar decidí decirles que me habían dado el aval para cruzar el Canal de la Mancha, que quería cruzar el Canal de la Mancha. En ese momento se volteó mi mamá y me dice, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas normales? ¿No? Mi cuñada se empezó a reír y yo en ese momento me quedé reflexionando. En ese momento yo había decidido salirme de un común denominador, hacer algo diferente. La natación era un deporte que veías cada 4 años en Juegos Olímpicos, aguas abiertas ni siquiera existía, pero ese era mi sueño y había vivido en mi cabeza durante 15 años y había llegado el momento de llevarlo a cabo, empezar a demostrar que de alguna u otra manera los sueños se aterrizan y que lo único que tenemos que hacer todos los días es simplemente perseguirlo todos los días. Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, medusas, hipotermia, cansancio, hambre, frío, soledad, corrientes y muchísimo miedo. Parte de lo que tienes que vivir si quieres cruzar un Canal de la Mancha. Parte de lo que tienes que estar dispuesto a vivir si quieres cruzar un Canal de la Mancha. Era difícil ser atleta, ser mamá, trabajar, llevar mi propia empresa y que nadie creyera en ti. Me desgasté muchísimo tratando de contestar una pregunta de por qué hacía algo que me demandara tanto tiempo, algo que me demandara tanto esfuerzo, comer, desayunar, cenar lo mismo durante 2 años, bañarme todos los días con agua fría y aparte me costaba dinero. Y creo que la única respuesta que encuentro al día de hoy es ¿por qué no?
¿Por qué no intentar? ¿Por qué no convertirte en el principal patrocinador de tus sueños y empezar a hacer cosas diferentes? Diferentes inclusive hasta de tu propia familia, pero cruzando el canal de tu vida. Necesitaba un equipo que persiguiera un objetivo común conmigo, un equipo que decidiera hacer el rol que había escogido para convertirnos en los terceros mexicanos en cruzar un canal de la Mancha, independientemente de las estadísticas que se venían manejando. Teníamos la responsabilidad de minimizar esos riesgos, entender al final del día que existían muchas historias previas, que existían estadísticas, pero que al final del día lo único que tenía que entender era que tenía que minimizar esos riesgos y empezar a escribir mi propia historia. Cada quien tiene y cada quien escribe su historia. La historia de Fausta Marín era un fauco amarillo que todo el tiempo estaba ahí y que nos exigía a nosotros tener precaución y minimizar todos los riesgos. Pero yo tenía que entender que en ese momento yo estaba persiguiendo mi propio sueño y estaba escribiendo mi propia historia. Y que las historias previas de lo único que me iban a servir era de entender qué no tenía que hacer o qué sí tenía que hacer diferente para lograr el cruce Canal de la Mancha. El 23 de julio estaba parada en un país donde decían que del otro lado había otro país, había muchas formas de cruzar, había un hover speed que te llevaba en 3 horas, había un barco que podías cruzar infinitamente más rápido que nadando y había un túnel por abajo del Canal de la Mancha que en media hora podías llegar de un lugar a otro. Y yo decidí hacerlo moviendo los brazos y las piernas, demostrando que los límites son mentales. Y un ser humano con un sueño en su cabeza es capaz de hacer cosas que para otras personas resultan increíbles. Entender que al final del día lo único que necesitaba era un equilibrio físico, mental y espiritual. Y que si lograba tener ese equilibrio, entonces podía cruzar el Canal de la Mancha. Quería un día soleado, quería que la temperatura estuviera 2 grados arriba, quería romper el récord mexicano y nada de eso sucedió. Simplemente sucedió lo que tenía que suceder, para entender que al final del día, esa toma de decisiones o esa toma de situaciones que yo iba viviendo ahí iban a determinar una historia, parte del canal de la vida que yo también venía cruzando. Quería un día soleado, nada de eso sucedió. Sucedió lo que tenía que suceder para entender que una meta forma parte de otra meta. Y que lo único que tenía que hacer al final del día era tener ese objetivo de ir alcanzando esas metas intermedias para después llegar a una meta final. Tenía que entender al final del día y tenía que hacer al miedo mi aliado. Recuerdo que 15 días antes de irme al cruce Canal de la Mancha, llegué con mi psicólogo deportivo, Jaime Delgado. Tenía muchísimo miedo y le dije, ¿qué va a pasar? Jaime se volteó y me dijo, ¿qué quieres que pase? Llevamos trabajando juntos 15 años. Te he llevado a campeonatos mundiales, centroamericanos, panamericanos, y cada vez que te hago una pregunta, me contestas con otra pregunta. Y me dijo, esa es la vida. ¿Tú qué quieres que pase? Te has rodeado de personas que te han brindado cualquier cantidad de herramientas para hacer un buen cruce. O llevas la certeza que con esas herramientas puedes hacer un buen cruce. Pero quien va a decidir cuál utilizar o no utilizar eres tú. O llevas la certeza que puedes hacer un buen cruce. Ojalá regreses a México, me digas que no utilizaste ninguna, pero esa certeza es la que te va a ayudar a llegar a donde quieres llegar. El miedo es el aliado más fuerte o el enemigo más fuerte, y nosotros sabemos y decidimos todos los días si lo hacemos nuestro aliado o nuestro enemigo. Nos da miedo perseguir esos sueños porque nos da miedo fracasar. Nos hemos encargado de ponerle a la palabra fracaso una carga emocional impresionante, cuando la palabra fracaso lo único que nos brinda a los seres humanos es una enseñanza. Y cuando logras integrar esa enseñanza, es cuando verdaderamente viene la historia y viene lo que tienes que aprender ahí. Patricia Guerra ha fracasado cualquier cantidad de veces y cualquier cantidad de veces me he quedado abajo de un podio. Y lo único que trato es de entender qué dejé de hacer, que sí hicieron las personas que están en el lugar que a mí me hubiera gustado estar para llegar ahí. Y regreso a la alberca y regreso al océano y vuelvo a entrenar, y en esa suma de intentos un día logro tener el éxito. Tú no puedes saber qué se siente ganar si no has sabido qué se siente perder. Y la única forma es integrando ese cúmulo de enseñanzas. La enseñanza está en el camino. La enseñanza no está cuando cruzas un Canal de la Mancha, cuando ganas la medalla olímpica o cuando subes la cima del Everest. Está en todos los días. Todos los días lo que haces para construir y para llegar a conquistar ese gran sueño.
todos los días lo que de alguna u otra manera decides, y cuando empiezas a tomar esas decisiones, empiezan a surgir los sueños. Creo que la enseñanza más grande del cruce Canal de la Mancha en solitario es esa similitud que existe entre cruzar el Canal de la Mancha y cruzar el canal de la vida de todos nosotros. En los dos hay tristeza, soledad, momentos increíbles, momentos no tan increíbles. Pero el Canal de la Mancha, que muchas personas admiran, que cruzó Patricia Guerra, duró solamente 13 horas. El canal de ser papá o de ser mamá dura toda una vida. No hay aclimatación, no hay entrenamiento, nadie nos dice cómo cruzarlo. Y sin embargo lo cruzamos impecablemente todos los días. La pregunta sería, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer a lo largo del canal de la vida que hemos venido cruzando para hoy ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer a lo largo del canal de la vida que hemos venido cruzando para hoy pertenecer a una de las asociaciones más importantes que tiene este gran país que es México? El tema sería dedicarnos una hora de silencio, prender ese espejo retrovisor, saber de dónde venimos y lo que hemos tenido que hacer para el día de hoy estar presente en esta celebración. A los 32 años había logrado la prueba máxima de un nadador de aguas abiertas, el Canal de la Mancha. Para muchas personas mi carrera se había acabado, era la prueba más difícil, equivalente al Everest para un alpinista, y yo quería seguir cruzando y quería seguir soñando. Sabía que tendría que mantenerme, buscar una nueva meta, que si quería buscar una nueva meta tenía que quitar todas esas creencias que me estaban limitando a soñar un poco más grande. Tenía que cambiar esas creencias que me limitaban por creencias que me empoderaban para empezar a soñar más grande y buscar una nueva meta. Y decidimos ir 6 mujeres al cruce doble en el Canal de la Mancha buscando romper un récord mundial. Récord mundial es una palabra que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar, pero récord mundial es ser el mejor de lo que haces en todo el planeta Tierra. Y para eso necesitas una sola cosa, creer que eres capaz de hacer eso. Y cuando tú genuinamente crees que eres capaz de romper récords mundiales, empiezas a romper récords mundiales. El 28 y el 29 de agosto en 20 horas 14 rompimos un récord mundial. Y entendí perfectamente bien de qué se trataba el trabajo en equipo. No se trataba de imponer un ritmo, no se trataba de imponer una velocidad, no se trataba de imponer un estilo. Se trataba de estar dispuesto a dar el 100% cada vez que se necesitaba. Y cuando en una embarcación, en una institución, en una empresa o en una asociación, todos están dispuestos a dar el 100%, el resultado es el éxito. Es un sumar. Es encontrar el talento que yo tengo y decidir aportarlo a un proyecto común y empezar a perseguir un objetivo común, todas las personas que decidimos aportar nuestro talento diferente al de las otras personas que están persiguiendo esa meta común. Después de lograr el cruce, el mejor récord de la temporada y el récord mundial en el cruce doble Canal de la Mancha, decidí ir al Estrecho de Magallanes. Una sola mujer en intentar el cruce del Estrecho de Magallanes, en la Antártida, al final del mundo, con situaciones climatológicas verdaderamente diferentes y desconocidas para nosotros que somos de clima cálido. Una sola mujer en intentar el cruce del Estrecho de Magallanes y yo quería estar ahí. Había logrado una aclimatación impresionante, mi cuerpo había reaccionado muy bien en los cruces previos y en los entrenamientos previos en el cráter del Nevado de Toluca, donde era mi centro de entrenamiento. Estrecho de Magallanes, temperatura de 4,3 grados. En la Antártida, al final del mundo, hipotermia segura, fauna marina desconocida, daños psicológicos por el frío, que ahí mi hijo Daniel dice que eso sí pasó y por eso seguimos intentando otras travesías, dolor muscular intenso, perder el sentido de la orientación y concentración extrema para no perder calor corporal. Parte de lo que tenemos que estar dispuestos a vivir si queremos cruzar un Estrecho de Magallanes. Y ese es el punto fino, entender qué tanto estamos dispuestos a hacer para perseguir ese sueño. ¿Qué tanto estamos dispuestos a salirnos de una zona de confort para perseguir ese sueño que ha vivido en nuestra cabeza mucho tiempo y no nos hemos dado la tarea de aterrizarlo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a movernos un poquito del lugar, a incomodarnos un poquito para verdaderamente perseguir ese sueño y hacer y trascender como queremos trascender como seres humanos? Había muchísimo miedo, una incertidumbre total, un impacto ambiental impresionante, olas de 4 metros, vientos de 120 kilómetros por hora, cuando en mi país a 80 se caen los espectaculares. Tú puedes
Cuando tú estás entrenando para un cruce Estrecho de Magallanes, tienes que tener un entrenamiento físico, mental y de aclimatación igual de importantes los tres. El físico lo vas construyendo todos los días, sumando kilómetros a tus hombros. El espiritual lo conservas y lo cultivas todos los días con alguien que está allá arriba y que tengo la fiel creencia que nunca te deja solo. Y el mental es determinante para llegar. Y tú puedes crear, cuando estás entrenado para nadar en esas temperaturas, cualquier escenario en todo tu cuerpo. Escuchar al final del día lo que necesitas escuchar, sentir el calor que necesitas para poder permanecer ahí adentro sin perder la vida en 2 minutos. Sin embargo, cuando hay evidencias tan claras visualmente como son los pingüinos, es un poco más complicado. Y ese lugar verdaderamente estaba lleno de pingüinos. Tenía que tener una actitud de enfrentar diferentes situaciones. Tenía que hacer lo mismo que venía haciendo toda mi vida, mover los brazos y las piernas en una situación diferente, en otro escenario completamente diferente y tener la actitud de alguna u otra manera de vivir una situación diferente. Recuerdo que tuve que adelantar la travesía un día porque se avecinó un temporal y no iba a haber condiciones para poder cruzar. Se acercó el capitán de la Armada chilena, dijo, ahí están las embarcaciones, yo no me hago responsable por este cruce, está entrando un temporal. En ese momento empezaron a subir las olas de 4 metros, los vientos empezaron a arreciar y cuando empecé a ver todo ese escenario, la única pregunta que venía a mi cabeza era ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que cargar con la responsabilidad de un país? Podría estar con mi hijo Daniel viendo la televisión tapada sin sentir este frío. ¿Por qué tengo que estar ahí? Y me di cuenta que con esa pregunta estaba boicoteando mi cruce. Yo había encontrado la respuesta y había encontrado las razones 2 años antes y por eso estaba parada ahí. Había una responsabilidad de transmitir, de ayudar, de generar y de crear conciencia. Había logrado hacer una campaña a nivel nacional que se llamaba Una abrazada, una sonrisa, en donde por cada abrazada que yo diera se le iba a dar 5 años de alimentación a los niños de la Sierra de Oaxaca y Chiapas que vivían en pobreza alimentaria extrema. Había encontrado la forma de, a través del deporte, decirle al gobierno de mi país que en México existe pobreza alimentaria extrema, que a 3 horas de nuestro centro de entrenamiento existen niños que tienen acceso a comer una tortilla cada 48 horas y que al final del día no necesitábamos ir a África para ver pobreza alimentaria extrema, sino necesitábamos empezar a hacer conciencia en nuestro propio país. ¿Por qué sales a nadar en esas condiciones? Porque al final del día las razones y los motivos están dentro de ti y por eso vale la pena intentar las cosas. Nos desgastamos muchísimo tratando de encontrar la motivación y lo que necesitamos y las razones y los motivos afuera, cuando en realidad viven dentro de nosotros y se han hecho y se han instalado en el canal de la vida que hemos venido cruzando todos los días nosotros mismos en nuestra propia historia. El día pronosticado era el 11 de enero, sin embargo salimos a nadar el 10 de enero. Eso implicaba romper una regla de oro. Una embarcación, 2 nadadores. Había que tomar decisiones importantes, entender que al final del día lo que necesitábamos era crear verdaderamente una estrategia. Empezamos a nadar, la decisión que se tomó era que el nadador de atrás iba a seguir al nadador de adelante. Me tocó nadar con Moisés, un nadador chileno que había estado entrenando en el estrecho durante mucho tiempo. Era un nadador más rápido que yo. Yo me sumé a su embarcación y la decisión que se tomó era que la embarcación iba a ir con el nadador de adelante y le iba a dar rumbo al nadador de atrás. Me acerqué con Coco, mi entrenador, le dije, ¿cómo le voy a hacer para nadar sola? Y me dijo, es muy sencillo, yo voy a llevar un silbato y tú vas a ir escuchando ese silbato. Cuando tú estás nadando a esa temperatura, tu cuerpo está completamente dormido, el sentido del tacto se va. El sentido de la vista más bien está concentrado dentro de ti para no perder calor corporal y no perder la vida. El sentido del gusto se va, el del olfato se va y el único que queda vivo es el oído. Y se potencializa de una manera impresionante. Y recuerdo que cuando estaba nadando y escuchaba ese silbato, sabía perfectamente bien hacia dónde nadar y qué ritmo de brazada tenía que llevar.
Y la reflexión que venía en ese momento era, ¿cómo puede ser posible que yo en mi país necesite un coche, una casa, un teléfono celular, una computadora para sentirme segura? Y aquí, en la Antártida, en el lugar más inhóspito de la faz de la Tierra, con un silbato que cuesta 2 pesos, me siento la mujer más acompañada del mundo. ¿Cuántas cosas hemos tenido que crear alrededor de nosotros que nos generan seguridad? Cuando con las únicas personas que tendríamos que saber estar es con nosotros mismos, porque ahí está la verdadera compañía que necesitamos. Empezamos a nadar cuando iba en la cresta de la ola, iba cortando camino, lograba ver a Moisés. Logro pasar a Moisés, a la mitad del estrecho me doy cuenta que la velocidad de sus brazos es muy lenta, que había perdido ritmo, que había perdido el rumbo. Cuando tú estás cayendo en grado 1 de hipotermia por el frío, tienes uñas moradas, labios morados, ojos morados. Cuando caes en grado 2, empiezas a perder la brújula sin saber hacia dónde nadar. El cuerpo concentra el calor en órganos vitales y se olvida de las extremidades y es muy complicado seguir moviendo los brazos y las piernas porque no existe ya torrente sanguíneo. Y tercer grado de hipotermia es cuando tienes un blackout y no sabes qué sucedió porque el cerebro empezó a perder temperatura. Moisés había perdido completamente el ritmo, el rumbo, su ritmo de brazada era muy lento, y cuando logro pasar a Moisés, se queda Moisés, sigo nadando, y a los 5 minutos me alcanza Moisés arriba de la embarcación. Se acerca Coco, mi entrenador, y me dice, llegaste al punto donde va a cambiar la estoa, que es la dirección de la corriente. Nada lateral a la playa, cuando cambie la estoa te clavas, ya llegaste, estás a 400 metros. Voy a llevar a Moisés a un buque de guerra a un buque de la Armada Chilena de Guerra porque está entrando a grado 2 de hipotermia, posiblemente en 3. En ese momento se va a la embarcación a dejar a Moisés, se acerca un banco de toninas, que son orcas de un tamaño de un delfín, me da un aletazo giro en el aire, caigo, escucho que truena todo mi cuerpo, salgo a la superficie, no me puedo mover, en ese momento me gira otra vez, el tren superior se queda, el tren inferior se va con el impulso, salgo a la superficie y no me puedo mover. Abandono la travesía, me sacan, cuando pasa todo el proceso de congelamiento, me llevan a un hospital y el resultado es fractura de tercera y cuarta lumbar, fisura de pelvis y cadera, y cada rodilla en 4, con una fractura en cada una de ellas. Y es cuando intentas entender, aceptar que tienes cualquier cantidad de sentimientos encontrados. Jamás había estado en mejor condición física para hacer una travesía. Habíamos logrado romper 2 récords Guinness por el tema de temperatura, y algo totalmente ajeno te impide llegar. Entendí que Patricia Guerra tenía una capacidad impresionante de aceptar el triunfo y una negación impresionante también para aceptar un resultado diferente al que esperaba. Entendí al final del día que me la había vivido toda mi vida esperando el mañana y ni siquiera había entendido cómo había llegado a ese punto aún habiendo pasado a la historia de un país. Regreso a mi país, estoy 6 meses en el hospital, me hacen cualquier cantidad de operaciones y cuando salgo de la última operación me dicen tienes 30% de probabilidades de volver a caminar. Y en ese momento empecé a tomar decisiones importantes de mi vida. Decidí jamás poner mi vida en manos de otra persona. Entendí que tenía que tener aceptación, más no resignación, del diagnóstico que me estaban dando los médicos. Sabía que tenía que hacerme mi propia aliada. Sabía que lo único que tenía que hacer era poner un sueño suficientemente grande enfrente y empezar a perseguirlo otra vez. Regresar a mi esencia, que era mi país y mi religión, mi deporte, y empezar a perseguir ese sueño. Y decidí hacer un Ironman, no por convertirme en una mujer de hierro ni lograr la prueba máxima de un atleta de alto rendimiento, sino porque yo sabía que si regresaba a mi esencia y lograba nadar 3 kilómetros 800, rodar 180 kilómetros y después correr un maratón, estaba lista para seguir soñando. Entendí que las verdaderas batallas se libran dentro de cada uno de nosotros y que no están afuera.
que me la había pasado toda mi vida tratando de combatir al enemigo que vivía afuera, cuando lo único que tenía que hacer en ese momento era combatir al que vivía dentro de mí, que me decía que no podía volver a caminar. El por qué hacer las cosas está en ti, por eso hay ánimo y pasión. Lo más importante de un ser humano es su centro, porque ahí están las razones que necesitamos cada uno de nosotros. Y las cosas valen la pena porque las vives, porque si no, ni siquiera existe el logro. Después de realizar varias travesías en la República Mexicana, sin hacer cruces, sino simplemente costeando, surge un proyecto increíble hace 2 años donde Nora Toledano me dice que querían establecer un cruce en México, un cruce emblemático en México. El Canal de la Mancha para Inglaterra, el Estrecho Magallanes para Chile, para la Antártida, para Sudamérica, el Estrecho Gibraltar en España, la Vuelta a Manhattan en Estados Unidos, y nosotros no teníamos un cruce emblemático de aguas abiertas. Decidieron que el cruce emblemático de aguas abiertas sería de Cozumel a Ribera Maya. Se acercó Nora Toledano y me dijo, muchas personas lo han intentado, nadie lo ha logrado. De lograrlo serías la primera mujer en la historia, bueno, el primer ser humano en la historia de la humanidad en lograrlo, y sería el Canal de la Mancha mexicano. Y decidimos intentarlo. Decidimos empezar, quitar todos esos miedos, volvernos a atrever y empezar a vivir una historia diferente. El mismo equipo, después de 12 años, nos juntamos el mismo equipo a intentar el cruce para poner el nombre de México muy en alto. Teníamos un plan, como seguramente han tenido muchos de ustedes un plan, y resultó completamente diferente lo que tenía que pasar, pero jamás pensamos en abandonar. Lográbamos estar entrenando en esa trayectoria durante 4 sesiones de entrenamiento, durante 4 horas, y nos quedábamos a 1 milla de Mayacobá. Y ese día salimos a nadar empezando y buscando hacer 5 horas en un nado, y la realidad de las cosas es que las cosas salieron completamente diferentes. Logramos el 2 de noviembre convertirnos en las primeras personas de la historia de la humanidad en cruzar de Cozumel a Ribera Maya, y más o menos esto fue lo que sucedió. ¡Pati! Y ahí están a nada. No, porque va a pensar que ya acabó. No, pero cuando tú me avisas. Pero acuérdate que ya no puedes decir nada porque no sirve. ¡Ay, con cuidado, Pati! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Calma! No se puede, no se puede. Se rompió con el agua. ¡Ay, con cuidado! ¡No la toques, Moni! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No, no, no! ¡Venga, Pato! ¡Vamos, Pati! ¡No la toques! Pati! ¡Párate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Venga, ¡Tú Pati. puedes, mami! ¡Tú puedes! ¡Agarra, pero párate! ¡Tú puedes! ¡Solo un poco, Pati! ¡Solo un poco! De 6 horas nos fuimos a 10 horas 45. Y la pregunta sería, ¿cómo le hace un ser humano para entrenar, para tirar un entrenamiento, una travesía donde ha entrenado 5 horas y puede llegar a nadar casi el doble? Porque los motivos y las razones están dentro de ti. Y cuando logras entender cuáles son los motivos que te mueven todos los días para salir allá afuera y demostrar de qué sí eres capaz, es cuando empiezas a mover los brazos y las piernas con mayor fuerza y te das cuenta que tú eres tu propio límite. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino. Lo decidimos todos los días con las decisiones que tomamos, todos los días al final del día, entendiendo que es cuestión de comenzar y es cuestión de poner ese sueño enfrente y perseguirlo todos los días, aunque des una abrazada todos los días para llegar a él.
Y cuando empiezas a tomar tus decisiones, de pronto te sorprendes usando todos tus propios canales. El éxito es una forma de vida. El éxito no se obtiene cruzando un canal de la Mancha, ganando una medalla olímpica o subiendo la cima del Everest. Una persona exitosa es exitosa en su familia, en su comunidad, en la empresa donde trabaja, en su país. Y por ser una persona de éxito, entonces decide perseguir un sueño. Y para perseguirse un sueño necesitas tener confianza. Confianza en que eres capaz de hacer las cosas. Y que los sueños están llenos de momentos y que los momentos duran lo que los seres humanos queremos que dure. Para Ana Guevara, 53 segundos, Hugo Sánchez, un gol, Patricia Guerra, 13, 24 horas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto duran sus momentos? ¿Cuántos momentos tienen el día de hoy que valga la pena todos los días salir a demostrar de qué sí son capaces? Esos momentos no están afuera. Esos momentos están en el canal de la vida que han venido cruzando durante toda su vida. Y que al final del día, una de las herramientas más poderosas es un espejo retrovisor para entender de dónde venimos, qué hemos sido capaces de hacer y hacia dónde queremos ir. Quisiera compartir con ustedes 2 frases. Llegamos al cruce del Canal de la Mancha. Mi mamá no conocía el canal, yo había estado entrenando un día ahí, Daniel se puso a aventar piedras en la playa de Dover. Y cuando vi esa inmensidad del Canal de la Mancha, donde al día siguiente tenía que salir a nadar, sentí un hoyo en la panza, mi mamá se volteó, me vio a los ojos y me dijo, tú lo quieres, tú lo puedes. Y entendí que llegar del otro lado era un asunto de voluntad y que yo necesitaba querer hacer las cosas para entonces poder hacer las cosas. Y la otra frase es una frase que pone Nora Toledano en el pizarrón. A las 4 horas de travesía, Fausta Marín había fallecido a las 4 horas de travesía, 5 años antes. Y a las 4 horas de travesía, Nora Toledano pone en el pizarrón, que es la única forma de comunicación entre el nadador y la embarcación, y Nora pone rompe la barrera. Era cuestión de romper la barrera de esas 4 horas. Era cuestión de un segundo. Pasar de las 4 horas a las 4:01 y escribir una historia diferente para mi país, para una mamá nadadora, para los mexicanos y para ese equipo en el cruce Canal de la Mancha. Hoy me la paso rompiendo barreras y sé que esas barreras son lo suficientemente fuertes o débiles como yo decido todos los días que sean. Tengo la oportunidad de dar conferencias con Michael Phelps. A él le toca el tema de alberca, a mí me toca el tema de aguas abiertas. Y la primera conferencia que dimos juntos en República Dominicana, una chiquita de 6 años levantó la mano y le preguntó que qué se sentía ganar una medalla olímpica de oro. El señor había ganado 8, algo sabía del tema. Y recuerdo que contestó algo que nos marcó a todos los que estábamos ahí. Él contestó, yo vivo en un país tan competitivo que únicamente va un nadador a tirar la final en los Juegos Olímpicos. Hay nadadores en mi país que con el tiempo que tiraron en la eliminatoria hubieran ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero no fueron porque solo va uno. Yo compito contra mi propio tiempo. Y si yo logro bajar 1/10 de segundo de mi propio tiempo, tengo la medalla olímpica. Y ese es el punto fino. Si los seres humanos dejáramos de gastar energía en ver si el de al lado lo hace bien o mal, si lo hace mejor o peor que yo, y simplemente nos dedicáramos a hacer las cosas mejor de las que nosotros mismos las hicimos el día anterior, este país va a empezar a cambiar. El día que tengamos la capacidad de asumir una responsabilidad y una decisión, y el día que logremos hacer las cosas mejor de la que nosotros mismos las hicimos el día anterior, este país va a cambiar. Quisiera abrir aquí un espacio por si alguien tiene una pregunta. Y terminamos con 4 puntos. Si alguien tiene las preguntas, adelante. Muchas gracias. Mi Pati, hasta el momento todavía no nos llegan preguntas por el chat, pero te pido que si llegan a tener más preguntas, te las mandemos y nos ayudes a responderlas y después nosotros las vamos a subir a la página de SABAC. Claro que sí, con muchísimo gusto, mi Yuria. Gracias. No necesitas ser una persona extraordinaria para lograr cosas extraordinarias, necesitas un sueño delante de ti y empezar a perseguirlo todos los días. Nunca te duermas sin un sueño ni te levantes sin un motivo, tampoco vivas por nadie que no esté dispuesto a vivir por ti. Recuerda que ningún día se parece a otro y que nadie se parece a ti y que solo hay una persona capaz
de hacerte feliz y eres tú mismo. Si hay gente que quiere entrar a tu vida, déjala entrar. Si hay gente que quiere salir, déjala salir, pero jamás te quedes con personas que no le suman a tu proyecto de vida. Quisiera pedirte 3 cosas el día de hoy, que te des un gracias por el canal de la vida que has venido recurriendo todos los días, porque hoy eres la mejor versión de ti mismo y formas parte de un grupo exitoso de mexicanos que todos los días ponen el nombre de este país muy en alto. La segunda, que cada vez que estés en el extranjero o enfrente de un extranjero, recuerdes el color que nos caracteriza, la raza guerrera donde venimos, y con la frente muy en alto digas soy mexicano. Y la tercera, que construyan y crucen el canal de su vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pati, de verdad. Aplausos, eres un ejemplo a seguir. Tenemos muchísimas cosas que aprender de todo lo que nos acabas de decir y sobre todo, pues, que el éxito está en cada uno de nosotros y la clave del cambio solamente es perder el miedo y hacer las cosas. De verdad, muchísimas gracias. Lástima que no te podemos aplaudir, pero porque están todos los micrófonos apagados, pero yo te aplaudo por todos los demás. De verdad, muchas gracias. A ti, muchas gracias, de verdad, tus palabras en serio nos motivan, eres de verdad una gran mujer, una gran atleta y una gran mexicana, de verdad, muchas felicidades. Además, Pati me compartió que viene saliendo del COVID, y de verdad, Pati, pues son, de verdad nos haces, digo, creo que para todos los evaluadores, los arquitectos, los que estamos aquí, todo esto que comentas es el día a día de nosotros, y que si perdemos ese sueño y si perdemos esa brújula, pues perdemos el rumbo, ¿no? Entonces, sí es una inspiración. Y no sé si nos puedas comentar un poquito, pues tus últimas vivencias, Pati. Creo que, pues es importante, platicar del tema, aunque a veces no nos guste, que nos puedas platicar tu vivencia. Muchas gracias. Mira, la verdad de las cosas es que yo siempre he hecho esta similitud. Esta ballena que se llama COVID es una ballena bastante fuerte que ha venido a sacudir no solo a México, sino a todo el mundo, pero que nos ha dejado muchas enseñanzas. Las enseñanzas son que tenemos que estar unidos más que nunca, que hemos perdido cosas hacia afuera y hemos ganado muchas cosas hacia adentro, como es la comunicación con tu familia, como es tu relación personal con todas las personas con las cuales habías decidido o decidiste en algún momento compartir tu vida. El COVID te templa el espíritu, el COVID es algo que sí da, es algo que tenemos que prevenir, es algo que en el momento en que da se multiplica de una manera impresionante, y que mientras más responsables seamos y mientras más logremos nosotros minimizar los riesgos, lo vamos a vencer más rápido. Creo que es un tema de conciencia, creo que es un tema de tomar las riendas de nuestra vida, tomar esas decisiones, empezar a pasar la voz de una manera responsable y tener todos los días esa conciencia de que hasta que no haya una vacuna y logremos tener las dosis indicadas nosotros, pues podemos bajar la guardia. Nos queda claro que el COVID nos enseña lo que es la resiliencia y que al final del día la única manera en la que vamos a sobrevivir es haciéndole frente y teniendo a ese primer equipo que está en el frente de batalla, que es tu familia o las personas con las que decides todos los días enfrentarlo, cerca, unidas y con muchísima responsabilidad. Mi Pati, acaba de llegar una pregunta y no quiero perder la oportunidad de que la respondas aquí con todos. Adelante. Es Sofía Hernández y dice así: ahora, ¿cómo definirías los sentimientos y los valores después de tu vivencia? Claro está. Mira, yo me queda muy claro que siempre he dicho que el tema de conciencia es una línea muy sutil donde hay personas que deciden crecer hacia afuera y hay otras que deciden crecer hacia adentro. El tema de COVID te hace crecer hacia adentro. Te das cuenta que posiblemente todo lo que creías que era importante no lo es.
te das cuenta que lo que importa es lo que has dejado, lo sembrado, lo que estás construyendo con ese proyecto en común, con todas las personas que tienes, y que lejos de ausentarse los valores, toman muchísimo más fuerza. Te queda claro quién está contigo, te queda claro quiénes son tus aliados, y emocionalmente yo creo que el tema es lo más desgastante que puedes vivir cuando te enfrentas y te infectas de COVID, porque físicamente a lo mejor te va muy bien, pero el desgaste de todo el tiempo estar pensando qué te va a pasar en algo que es totalmente desconocido, inclusive para el cuerpo médico, es algo muy complejo. Te hace más fuerte, como todas las enfermedades. Cuando sales de COVID eres una persona más fuerte, y la verdad es que yo creo que a todos los que ya nos dio COVID, si nos dijeran si lo volveríamos a vivir, no lo volveríamos a vivir. Y la única forma de no vivirlo es tomando conciencia, prevenir y cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Entonces, te hace más fuerte en tus valores, en tus creencias, te acerca más a los seres humanos que tienes alrededor, te hace valorar muchísimas cosas que antes posiblemente habías decidido dejar de ver. Claro. Y a salir adelante, no nos queda de otra. Correcto. Para atrás ni para echar vuelito. Y aquí hay un comentario de Lourdes Gómez que dice: muchas felicidades, Pati, eres una gran mujer, un gran ejemplo de perseverancia y constancia a seguir. Que sigas cosechando éxitos en tu vida. Gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias. Eso habla de todo. De verdad, tengan un super año, muchos bríos para el año que entra, porque lo que estoy segura es que esto va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar. Y seguramente tendremos muchas enseñanzas todos los que estamos aquí. Felicidades también por el Día del Evaluador. Tengan un festejo increíble, gánense todas esas canastas, y muchísimas gracias por su tiempo y su invitación. Gracias. Gracias a ti, Pati. Gracias, Pati, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y esas palabras de verdad nos quedan aquí en el alma, pues para seguir en el trabajo de día a día que tenemos nosotros los evaluadores, ¿no? Muchísimas gracias, Pati, de verdad. Un abrazo, y aparte un gran aplauso, porque en serio, impresionante la plática. Gracias, de verdad. Hasta luego, felicidades. Gracias. Gracias.